Dice la bendita palabra de Dios: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gloria a Dios. Puedes sentarte, hermano. Veo que algunos hermanos nos siguen acompañando, otros que ya no había visto y ahora veo, me da mucho gusto. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Por acá, Dios te bendiga, hermano, allá atrás, mucho gusto. Otros que veo por primera vez, Dios les bendiga, bienvenidos. Venimos con un fin común: alabar a Jesucristo nuestro Señor y aprender de su bendita palabra. Dios bendiga tu vida, mi amado hermano. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el pensamiento de Dios. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo escribía aquí: nadie te puede ofrecer más que Dios. No sé si ese sea un título, pero yo ponía eso en mi corazón. Nadie te puede ofrecer más que Dios. Dios prometió enderezar nuestros pasos. Uno de los propósitos primordiales de venir a escuchar la palabra de Dios es porque Él prometió en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, se abre un sendero, un camino que es Cristo Jesús, y ese camino no hay oscuridad, es un camino de luz en el cual nosotros debemos de transitar para que nuestro pie no tropiece. Dicho de otra manera, nuestra vida es fortalecida de parte de Dios de una forma sobrenatural para que las aflicciones y las circunstancias de este mundo no nos opriman, no nos derroten, no pongan cargas sobre nosotros. No tenemos por qué llevar esas cargas, porque Cristo Jesús ya las llevó en la cruz del Calvario. El propósito de venir a escuchar la palabra de Dios es tomar fe de la palabra de Dios. Y la fe no mira imposibilidades. La fe no mira dificultades. La fe mira el poder de Dios. Nuevamente, la fe no mira dificultades, la fe mira el poder de Dios. El enemigo quiere que fijes tu vista en las circunstancias, en que no puedes, en tus propias posibilidades, en tus propios recursos. Pero Dios quiere que pongas su mirada en Jesucristo, su Hijo, porque entonces se abre un panorama de posibilidades, porque al que cree todo le es posible. Quizá, hermano, a lo largo de la palabra tú irás comprendiendo cada uno de nosotros. Como sé que es muy importante lo que te tengo que entregar el día de hoy, mi amado hermano, me voy a tomar mi tiempo para ir poco a poco, porque luego vienen muchas ideas y quiero decirlas todas y quiero que sea en un orden. Dios ya me había dicho en oración que empezara a revisar todas las palabras que Dios nos había dado como iglesia en lo personal. Y en lo personal era para que tomara fe de las promesas de Dios había dado mi vida. Pero como iglesia, hermano, es para que nosotros tomemos fe en la palabra de Dios y sus promesas. Y fíjate, una palabra que nos fue dada precisamente un viernes de oración, un viernes 18 de febrero del 2011. Está aquí porque era lo único que tenía para apuntar en ese momento y no quería que se me pasara. Y Dios dio esta palabra a la iglesia hace un año aproximadamente. Dijo que nosotros podríamos ver el fruto de lo que sembrábamos. Que muchas iglesias sembraban pero no podían cosechar, pero a nosotros nos tocaría que sembráramos y Dios nos multiplicaría. Que no se acabaría el aceite de nuestra lámpara, de nuestra cementera, mientras la siguiéramos usando. Que el Señor la seguiría llenando constantemente de aceite. Además,
Dios nos envía a predicar para liberar al oprimido. Y dice que ha abierto una gran puerta en este lugar de salvación. Dice: aquí yo he abierto una puerta grande de salvación en este lugar. Dios afirma nuestros pies y nos da el poder de su palabra. Dice que de este lugar correrán ríos de agua viva para todo aquel que venga pueda brevar de su palabra. Dijo que el Señor iba a traer a cada uno de nuestros hermanos y que nosotros solamente teníamos que abrir nuestros brazos y abrazar a cada uno del que viniera. Por eso hoy yo te exhorto, hermano, yo te exhorto, amada iglesia, a que tú abras tus brazos cada domingo, cada vez que nos reunimos, y recibas a cada hermano que viene, como cuando nos recibieron a nosotros, que veníamos con necesidad, que veníamos con cargas, y Dios nos abrió sus brazos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestros brazos. ¿Quién se va a encargar de atraer? El Señor. El Señor va a atraer. Pero yo creo esta palabra, hermanos. Esta palabra que nos fue dada como iglesia, esta palabra no fue para mí. Esta palabra fue para cada uno de nosotros, porque somos parte de esta iglesia. Y Dios va a poner en ti las palabras y a fluir el corazón de Dios en tu corazón para que puedas amar a tu hermano, para que puedas abrazarlo, sonreírle y declararle la palabra. Por eso, déjame decirte que si tú estabas pensando en aquello o en aquella cosa, que si tú te estabas afanando por el trabajo, o por lo que vas a hacer la semana que viene, o por lo que vas a hacer dentro de un mes, o dónde estarás de aquí a 1 año, 2 años, déjame decirte, no te afanes más ni te preocupes más. Dice la palabra: bástale a cada día su propio afán. Cada día debemos de vivirlo en Cristo Jesús y descansar por lo que viene el día de mañana. Hoy veíamos en la palabra, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo antes de conocer de Cristo, yo tenía 1000 pensamientos y tenía 1000 sueños. Y soñaba con ser un gran motivador en las empresas, en ir y dar cursos por toda la República. Soñaba en ser un buen profesionista y ser reconocido en mi lugar de trabajo. Y esos sueños no son malos, pero si no los ponemos en las manos de Dios, entonces Él se va a encargar de cumplir la segunda parte. Él va a enderezar tus pasos. Yo no sé dónde el Señor te habló a ti. ¿Dónde estabas tú antes de conocer del amor y de la palabra de Jesucristo? Pero lo que sí sé es que Dios ya te había escogido en su corazón. Tú no escogiste a Dios, yo no escogí a Dios. Él nos escogió primero y nos amó primero a nosotros. Y en su perfecto plan nosotros ya habíamos hecho muchas cosas. Y en un instante cambia. Recuerdo los 15 años de mi hija. Mi esposa estaba haciendo el programa, primero esto, después esto, luego aquello, y yo le decía: ¿sabes qué? No, estaría bien de esta manera. Y ahí estábamos en el estira y afloja. De momento, un simple hecho, hermano, cambió todo el programa. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? No soy yo tu hijo. Él me decía: acuérdate que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Y Él dice: yo estoy corrigiendo todo, dice, porque esta lección te va a ayudar a aprender que todo depende de mí, que en el camino del Hijo de Dios no hay suerte. En el camino del Hijo de Dios no es que te lean el destino. En el camino del Hijo de Dios hay un propósito definido de aquel que endereza nuestros pasos. Y podremos ir y venir y andar en 1000 lugares, pero el propósito de Dios se cumplirá en nosotros.
Él hará su propósito en nosotros, con nosotros, sin nosotros, o aún a pesar de nosotros, porque Él es Dios todopoderoso. Él es Dios todopoderoso. Así que si tus pensamientos y tus planes que estás haciendo están en Dios, eres bienaventurado. Pero si tus propósitos están fuera de Dios, entonces Él se encargará de enderezar tus pasos. Fíjate lo que significa la palabra enderezar. Lo saqué del diccionario. Enderezar significa poner derecho, significa dirigir, significa enmendar, significa gobernar, significa rectitud. Y la última me llamó mucho la atención. Yo nunca hubiera pensado que esto significaba enderezar. Dice favorable propósito. Se me hizo tan increíble, tocó mi corazón, porque lo saqué de un diccionario secular y decía favorable propósito, enderezar. Quiere decir que dice, mas Jehová dirige tus pasos. Qué hermoso saber que Dios dirige nuestros pasos, los pasos de nuestra vida, porque entonces serán pasos seguros y firmes, porque si Dios nos dirige, entonces vamos en buen camino. Amén. Enmendar quiere decir que si nosotros vamos por un camino diferente al cual Dios marcó para nuestras vidas, Él se encargará de enmendar y va a corregir. Dios es gracia y amor, pero también es justicia y santidad. Y Él se va a encargar de enderezar, hermano. Él se va a encargar de enmendar. Significa gobernar. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová gobierna sus pasos. Jehová gobierna sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová hace rectos sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová tiene un favorable propósito para tus pasos. A mí esto me da mucho gozo, porque siempre los propósitos de Dios son más grandes que tus propósitos. Y mis sueños, hermanos, no fueron cancelados. Mis sueños fueron más grandes en Dios. Me da mucho gozo verte a ti el día de hoy y poderte compartir esta palabra de todo corazón, porque entre tantas palabras que hay en la palabra de Dios, yo decía, Señor, ¿cuál es la necesaria? Hay miles de versículos, pero ¿cuál es el necesario que tu pueblo ocupa el día de hoy para nuestra vida? Señor, permíteme el día de hoy predicar con el corazón, hablar lo que tú has hecho en mi vida y poder testificar tu poder. Yo le decía al Señor, yo entregué mi profesión, yo platiqué con mi esposa y le dije, no hay problema por lo económico, y Dios nos ha bendecido, hermanos, Dios no nos ha dejado. Pero no es un favor que yo le hubiera hecho a Dios. Él en su infinita misericordia enderezó mis pasos y me dijo, aquí te quiero, para que prediques a un hermano, o a 100, o a 1000 que yo mande tu palabra. Y la palabra de Dios es viva y es verdad. Dios dijo que iba a dar la unción y el poder necesario para poder decretar la palabra y hablar al corazón de cada persona que Dios atrayera a este lugar. ¿Sabes para qué? Para que nuestros pasos sean enderezados al buen camino en Cristo Jesús. Porque le hemos conocido, pero Dios quiere que permanezcamos en sus caminos, que no nos salgamos ni a izquierda ni a derecha, sino que permanezcamos en Cristo Jesús, en su gracia y en su amor, en su verdad. Y eso me lleva, hermanos, a Mateo capítulo 4, cómo Dios cumple su propósito. Mateo capítulo 4, versículo 18. Y es hermoso saber que estás en el propósito de Dios, amén.
Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. ¿Cuál era la profesión de Pedro y Andrés? Pescadores. ¿En qué estaban sus caminos? Pues pescando. Pero Dios tenía un propósito más grande. Cuando tiene ese encuentro, Dios, Jesucristo, con Pedro, le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso fue porque sabía Pedro, al ser confrontado por la presencia misma de Dios, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pero Jesús le respondió: a hoy te haré pescador de hombres. Ahora tu vida será para mi servicio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el corazón del hombre piensa su camino. ¿Cuál era el corazón de Pedro y de Andrés? Estar pescando. Y esa iba a ser su profesión. Y a lo mejor no lo dice la Escritura, pero sus padres habían sido pescadores, y a lo mejor su abuelo había sido pescador. Pero ahora Dios estaba dando un propósito específico y estaba enderezando, estaba haciendo un propósito favorable para la vida de Pedro y de Andrés, porque era el propósito eterno de Dios. Y Dios no quiere que dejes de lo que tú estás haciendo en tu profesión, o en tus actividades, o en tu trabajo, pero ahora quiere enderezar nuestro camino conforme a su voluntad. Quiere saber cómo es una vida enderezada, una vida con propósito de Dios, la vida de Jesucristo. Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle eso a Dios? Pero verdaderamente, de todo corazón: no se haga mi voluntad, que no se haga a mi manera, sino a tu manera, Dios. Y si es que estoy fuera de tu propósito, hoy te pido de todo corazón: endereza mis caminos, endereza mi paso, endereza mi andar. Versículo 20 dice: entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, no debemos de endurecer nuestro corazón, sino seguir la voz de Cristo. Sigue la voz de Cristo, porque Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, y solamente escuchamos la voz del buen pastor, y el buen pastor es Jesús. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Gloria a Dios, Jesús andaba en campaña. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo? Los llamó. Nuevamente el propósito. Ellos andaban remendando redes, pero el propósito de Dios era un propósito más grande para su vida. Dice: y ellos, versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién? Y a su padre, le siguieron. No hay nada más grande que los caminos de Dios, y no hay nada más grande que el propósito de Dios. No hay circunstancia. Cuando Dios te llame, déjalo todo. No puede haber nada más grande, porque entonces Dios nos va a pedir que sacrifiquemos nuestro Isaac. Dios te va a pedir que sacrifiques tu Isaac. ¿Cuál puede ser? Si Dios sabe que es el trabajo, te va a pedir que lo sacrifiques. Si Dios sabe que es el dinero, te va a pedir que lo sacrifiques. Si Dios sabe que es ego o tu propia vanagloria, Dios te va a pedir que lo sacrifiques. Porque no puede haber más grande que Dios, ni nada puede estar en primer lugar antes que Dios. Solamente Dios. Pero deja decirte que Él va a enderezar nuestros pasos. Eso es lo hermoso, la promesa que tenemos de parte de Dios. Y hoy nosotros vamos a alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Él va a perseverar en nuestro corazón. Versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. A eso estamos llamados. Jesús nos habló un día y nosotros le dijimos: sí, Señor, yo voy y te sirvo. Y después de eso vamos a estar hablando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, en nosotros hay poder. El poder libertador de la palabra de Dios. En nosotros hay poder, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hay un propósito para eso: para que nosotros prediquemos el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas que Jesús hizo, también nosotros las hacemos por medio de la palabra de Dios. Pero es necesario que para que nosotros podamos predicar el evangelio del reino de Dios y ver el reino de Dios, esto es percibir el reino de Dios, haya un genuino y verdadero nacimiento en nuestro corazón, un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Nosotros debemos nacer de nuevo en Cristo Jesús, entregarle nuestra vida, pedirle que enderece nuestros pasos y seguir firmemente su camino para poder percibir y ver el reino de Dios manifestado en nuestras vidas. Para que nosotros prediquemos y la palabra que prediquemos esté llena de la unción y de la presencia de Dios en nuestras vidas, y que los corazones sean transformados. Y no depende de nosotros, depende de Dios, pero debemos de atraer con la palabra. Dice la palabra de Dios: predicando el evangelio del reino. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Predicar el evangelio del reino. Donde Dios te puso, en el juzgado, en la escuela, en el trabajo, no tengas temor de predicar, no tengas vergüenza, hermano. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, y si dicen de mí cosas, ¿qué tiene? De Jesús dijeron más cosas. Y si me ofenden, perdona. Y si dicen de mí, mira, más dijeron de Jesucristo. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa dolencia del pueblo, hermano, Dios me mostraba que iba más allá de una dolencia física. Yo recuerdo un día un niño aquí en la iglesia, chiquito, llegó y me dijo: pastor, me duele mucho la cabeza. Yo recuerdo que le dije al Señor en ese momento: Señor, yo te pido que esta sea una oración especial, porque Él está confiando en esa tierna edad, Él está confiando en ti. Él está confiando en ti, Dios. Y recuerdo que oré. ¿Y sabes qué fue lo que vio Dios? Dios dio la fe y el corazón de ese niño. Nosotros debemos de ser como ese niño. Ir con Dios y decirle con todo nuestro corazón: hay esta dolencia en mi corazón, hay esta dolencia en mi cuerpo. Y Dios se va a encargar de vendar las heridas, y Dios se va a encargar de sanar, porque Él lo prometió. Pero no solamente eso, sino que nosotros somos instrumentos de Dios para poder sanar las dolencias del pueblo. Nosotros somos instrumentos de Dios para poder sanar las dolencias del pueblo.
Por eso Dios se va a encargar de enderezar nuestro camino y nuestros pasos, para que seamos verdaderos instrumentos de gracia, de poder y de gloria en su nombre, para la honra y gloria de Dios. Y siempre recuerda que son las victorias de Dios, no son nuestras victorias, y que es el propósito de Dios, no es tu propósito ni mi propósito. Dios atrae, dice, y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo, en el nombre de Jesús, toda dolencia en el pueblo. Yo te quiero llevar ahora a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Gloria a Dios. Yo te pido que no se te olvide el texto con el que empezamos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Ya lo tienes? Dice, el siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? ¿Y quién quiso ir? Jesús. Dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Yo quiero que te detengas aquí un poco y te pregunto, si dice que halló a Felipe, ¿por qué crees que lo halló? Gloria a Dios. Dice mi hermano Jesús, dice, porque ya lo iba buscando. ¿Te fijas que hay propósito? ¿Por qué quiso ir Jesús a Galilea? Porque sabía que ahí estaba Felipe. ¿Y por qué lo halló? Porque lo andaba buscando. ¿Te fijas qué revelación? No, si Dios es bueno. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús está aquí con nosotros porque Él prometió que donde están dos o más en su nombre, ahí está Él. Dice, y el domingo quiso Jesús ir a Comunidad Cristiana y halló allí a Felipe, y halló allí a Cristóbal, y halló allí a Miriam, y halló allí a Jesús, y halló allí a Manuel, y le dijo, sígueme. Él quiso y nos andaba buscando. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. Otra vez andaba buscando a Natanael y le dijo, he aquí hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Palabras muy sencillas, pero de mucho significado. A veces me han dicho, Señor, hermano pastor, ¿y cómo les voy a hablar de la palabra de Dios? Digo, mira, si por un momento se te cierra todo, tú nomás dile, mira, ven y ve. Así como dijo Felipe a Natanael, tú ven y ve. Ven y ve. Fueron las palabras que le dijo Felipe a Natanael. ¿Y sabes qué sucedió? Algo maravilloso. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que de aquí adelante, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús dijo, veréis los cielos abiertos. Los cielos están abiertos para los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué crees que están abiertos? Ponte a reflexionar un poco.
¿Por qué crees que están abiertos? Primeramente porque Jesús los abrió. Jesús los abrió. Y están abiertos para que nosotros tengamos libre acceso al Padre. Y para que las bendiciones de Dios lleguen a sus hijos. Para que visión de Dios llegue a cada uno de nosotros. Para que la palabra de Dios venga a nuestros corazones. Para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. De cierto os digo, de aquí adelante, quiere decir que es hasta nuestro tiempo. Dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo te quiero llevar allí mismo, pero a Juan capítulo 4, solamente el versículo 4. Juan 4:4. Desde el 3 y 4. Hemos hablado mucho de este texto, pero hoy para efectos de esta predicación te quiero pedir que te detengas en estos dos versículos. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar ¿por dónde? ¿Por qué le sería necesario pasar por Samaria a Jesús? Si tú continúas leyendo, ahí tiene un encuentro Jesús precisamente con la mujer samaritana en aquel pozo, donde le pide Jesús de beber. Amén. ¿Sí recuerdas ese pasaje? ¿Sí? Levante su mano quien recuerda ese pasaje. Amén. Gloria a Dios. La mujer samaritana. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, porque Dios ya tenía un propósito para aquella mujer samaritana. Y el propósito de Dios para aquella mujer samaritana era enderezar su camino. ¿Cuáles eran los pensamientos de esa mujer esa mañana? Ir al pozo a sacar agua. ¿No te ha pasado a ti, mujer? ¿No te ha pasado a ti, hombre? Que dices, mañana me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es ir a hacer tal cosa. Yo creo que aquella mujer pensó de la misma manera. Mañana me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a ir al agua. ¿Sí? Pero Dios tenía un propósito más grande para su vida. Y Dios tenía el propósito de enderezar su vida. Porque cuando tienen aquel encuentro, él dice, mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y en aquel momento aquella mujer comprendió que estaba hablando con el Mesías. Y le dice, yo soy el que habla contigo. Y va y le habla a todo el pueblo. He hallado al Mesías, del cual hablan los profetas, al Salvador, vengan. Y dice que vinieron todos, y al rato ya estaban diciendo, cuando convivieron con Jesús, le decían, mira mujer, vinimos porque tú nos dijiste, pero ahora nosotros hemos creído porque nosotros mismos nos hemos convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es el Mesías. Por eso era necesario pasar por Samaria. Yo no sé, a lo mejor Dios te trajo de otro lugar, a lo mejor Dios te llamó de otra colonia. Muchos vienen inclusive hasta de la República Hermana de Tlajomulco. Gloria a Dios, que vaya, que está lejos. O de otros muchos lados, mi amado hermano. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quería que aquí nos arraigáramos, echáramos raíces, porque tiene un propósito grande para tu vida. El día de ayer platicaba yo con 2 hermanos, y lo voy a platicar tal cual, el testimonio que me daban. Dice, nacimos en una iglesia muy pequeña. Dice, y en su gran mayoría eran personas de edad muy grande. Dijeron de otra manera, yo lo estoy adornando, ¿verdad? Dijo, era la mayoría. Dice, solamente habíamos 3 jóvenes, dice. Miguel, dice, el loco, así le decían, dice, y yo. Dice, Miguel, dice, nunca se bañaba, y es nunca, desde nunca. Dice, y el loco, pues diario traía unas ideas bien raras. Dice, entonces nada más estaba yo.
y nada más éramos 3 jóvenes. Dice, y cuando nos tocaba alabar, era nada más de órgano. Dice, casi siempre era pura oración para todo orar. Dice, puras personas mayores, imagínate. Dice, ahí nos dormíamos, pero mínimo eran 4 horas. Yo dije, santo, gloria a Dios. Digo, ¿qué día de la semana? Dice, diario. Gloria a Dios. Dice, y un día Dios me habla a mí y me dice, vas a ir a predicarle, dice, aquel malvado, dice, del barrio, el Roberto. Ay, Señor, el que ya me robó 2 bicicletas, ese mero. Gloria a Dios. Dice, pues bueno. Dice, yo pensé que era mi carne y lo olvidé. Pasó una semana y en oración Dios me volvió a decir que predicara la palabra y que le predicara la palabra a aquel Roberto. Y yo decía, Señor, pues tú sabes cómo me va a ir, hay problemas. Dice, ese día iba pasando una señora y se mete a la iglesia y dice, yo quisiera que ustedes oraran. Dice, yo sé que ustedes oran. Dice, que oraran por mi hijo. Dice, él anda en malos caminos y yo quiero que oren por él. Sí, cómo no. Dice, y empezamos todos a orar y de repente dice una ahí de las hermanas mayores, dice, quiere que vayamos a su casa para que oremos por su hijo. Dice, no, ahorita no es tiempo. Dice, sigan orando y al tiempo yo les voy a decir. Dice, ¿cuándo pueden ir a mi casa para que oren por él? Dice, pero yo seguía orando y seguíamos orando por aquel joven. Dice, un día salimos de la oración en la madrugada, porque a veces se prolongaban toda la noche, y dijimos, dice, vamos a un menudito, ¿verdad? ¿Y quién crees que estaba en el menudito? Aquella mujer. Y le dice, oigan, dice, hoy es un buen día para que le vayan a hablar a mí. Y ya van y la acompañan, se meten en aquella casa. ¿Y sabes quién estaba en aquella casa? Ahora sí, era Roberto. Aleluya. Dice, este es mi hijo. Y cuando los ve Roberto les dice, ah, sí que ustedes son, identificándolo como el que le había robado las bicicletas. Y que aquel hermano dijo, ahora sí, ya hasta aquí llegué. Señor, apiádate de mí, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y le dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo. Dice el bueno, pues su hijo no quiso, pero vamos a orar aquí con usted, hermana, ¿qué le parece? Y se pusieron a orar aquellos jóvenes en aquella casa con aquella mujer. De repente ve que baja aquel hombre con 2 maletas y dice que nomás se oía el excusado que bajaba y bajaba. Dijo, ha de estar enfermo el estómago, ¿no? Y sale aquel hombre y dice, ahora sí oren por mí. Y le dice, ¿qué estabas haciendo? Dice, no sé qué sentí en mi corazón, pero en estas maletas, dice, yo traía marihuana. Dice, y yo sentí la gran necesidad de tirar aquello, dice, por el baño. Dice, y acabo de tirar toda la marihuana que yo iba a vender. Y le hablaban del evangelio y le dijeron, vamos a la iglesia. Aquella iglesia donde había puras personas mayores y 3 jóvenes, Miguel el loco y mi hermano del que le estoy platicando. Y aquel hombre llegó y dice que aceptó a Jesucristo como Salvador y que estuvo allí llorando y le abrazaron. Pero déjame decirte, ¿sabes qué pasó la siguiente semana? Aquel Roberto fue y empezó a hablarle a todos los que se reunían, a los de la banda, y empezaron a venir a la iglesia. Y dice que a los 2 meses eran 80 jóvenes. ¿Te fijas, mi amado hermano? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Roberto. Porque Dios le habló a su vida. Porque Dios lo salvó con un propósito, no para que siguiera igual, no para que se sentara en una silla, sino porque había un propósito. Y cada uno de nosotros estamos llamados con un propósito para hacer luz donde Dios nos ha puesto, para hacer y vendar el corazón del abatido, para que nuestro corazón haya felicidad y transmitamos esa felicidad a los demás. Yo recuerdo cuando empezábamos a orar, el pastor me decía a mí, ora por esa persona. Y yo decía, yo si apenas voy comenzando. Y oraba por la persona y ¿sabes qué pasaba? El Señor la sanaba. Y eso me mostró que no dependía de mí, que depende de Dios, pero yo tengo que ejercer mi fe.
Por eso yo te pido, mi amado hermano, que cuando tú veas enfermedad, ores por las personas. Mira, a mí me pasó. Yo a veces estaba en la tienda comprando la leche o las tortillas y estaba escuchando cómo la persona de un lado le estaba diciendo a la persona que le vendía: es que he estado enfermo, mi hijo ha estado enfermo. Y la otra señora también le decía: no, pues yo también he estado muy mala. Y ahí se platicaban una a otra sus penas y sus enfermedades. Y Dios me decía: ora por ellas, ora por ellas. Esto es real, pasó en mi vida. Pero a mí me daba pena y me daba vergüenza. Y se fue la señora. Y yo sentí mucha tristeza en mi corazón de no haberme atrevido a hacer esa oración. Y Dios redarguyó en mi corazón. Y dije: bueno, ya se me fue una, pero esta no se me va. En el nombre de Jesús, cuando menos a medio soy obediente. Y le digo a la señora de la tienda: oiga, yo escuché que usted estaba enferma. Sí, me duele la cabeza, se me bajó la presión. Y digo: ¿usted cree que Jesús la puede sanar? Y me dijo: claro que creo. Dije: con eso hay. Y recuerdo que ahí nos dividía el mostrador. Empecé a orar por aquella persona. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando salió su esposo, casi la toma en brazos y le dice: ¿qué están haciendo? Dice: estamos rezando. Dice: ¿y sabes qué? Dice: se me está quitando el dolor de cabeza. Dice: el que te había dado toda la noche. Dice: sí, se me quitó en ese instante, para la honra y la gloria de Dios. Y yo estoy confiando en el corazón de Dios que aquella otra mujer, Dios envió a otro hermano para que hiciera la obra y también orara por ella, porque el propósito de Dios ya era que aquellas mujeres fueran sanas. Y si yo no lo hice, Dios se va a encargar de mandar a otro para que lo haga. Amén. Pero nosotros debemos de volvernos en personas e hijos de Dios confiables para el Señor y hacer su voluntad. Que no te dé temor, porque para eso te envió el Señor Dios Todopoderoso. Y le era necesario pasar por Samaria. Para mí fue necesario pasar por Loma Dorada y que se me descompusiera mi carro para poder aprender de la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo necesario, pero Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo para tu vida, para nuestra vida. Yo estoy esperando, hermano, que tú tomes fe de la palabra de Dios. Yo te quiero llevar a Mateo capítulo 9. Allá afuera hay muchos Robertos esperando que tú les prediques, hermanos. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. ¿Ya lo tienes? Gloria a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: ¿qué? ¿Y qué hizo él? Se levantó y le siguió. Aconteciendo que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente vemos el propósito de Dios. Muchos eran los pensamientos del hombre. En este caso, los pensamientos de Mateo era estar sirviendo en la mesa de los tributos, esto es, cobrando los impuestos, enriqueciéndose cada día más. Pero el propósito de Dios y la felicidad del hombre no consiste en acumular los bienes, no consiste en ganar el mundo y perder su alma.
El dinero no está en la felicidad de él. La felicidad no está en el dinero. Dios quiere que comprendamos que la felicidad está en el corazón de Cristo, en acercarse a Dios. Y dice que aquí habló precisamente a Mateo, y Mateo, dejándolo todo, le siguió. Y dice que fue tal el agradecimiento de Mateo que yo creo que él convidó. Esto no lo dice la palabra, pero él convidó. ¿Saben que he encontrado al Mesías? Vengan. Y empezó a invitarlos, porque dice, fíjate aquí lo que está en el versículo 10. Dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores. ¿Muchos qué? Publicanos y pecadores. ¿Quién crees que los invitó a la casa? ¿Quién crees que los invitó a comer? Mateo. Él fue el que les dijo: vengan. Y ahí estaba Jesús hablándoles del arrepentimiento. Dice: yo no he venido por justos, porque esto le pareció mal al mundo. Mira, está con publicanos, está con pecadores. ¿Cómo va a ser él el Mesías si se está juntando con ellos? Y Jesús les dice: yo no he venido por justos, he venido precisamente por los pecadores. Pero he venido ¿para qué? Para que se arrepientan. Y el arrepentimiento es, hermano, que si Dios nos ha salvado por su gracia y nos ha perdonado por su sangre preciosa, es que no persistamos nosotros en lo malo. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Quiere decir que si yo voy en esta dirección y sé que al final de esta dirección hay un precipicio, yo me arrepiento. Esto es cambio de dirección y enderezo mis pasos por el camino que Cristo Jesús me marcó. Arrepentimiento viene de una raíz griega que significa metanoia, y es un cambio de mentalidad. Dios quiere que tengamos otra mentalidad, que no persistamos en lo mismo, que no persistamos en el viejo molde, en el viejo hombre, sino que en nosotros haya la nueva criatura que Dios hizo. Una transformación de mente, un genuino arrepentimiento para nuestras vidas, para poder percibir el reino de Dios. Un nacimiento del agua y del Espíritu en Cristo Jesús. Y esto sucedió con la vida de Mateo. Yo te quiero llevar, hermano, ya por último, a Isaías capítulo 61. Isaías 61:1. Yo te quiero preguntar hasta estas alturas de la palabra de Dios: ¿tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados? ¿Tú crees que Él resucitó al tercer día de los muertos y está sentado a la diestra de Dios? Entonces dice la palabra de Dios que tú tienes derecho a ser llamado hijo de Dios. Y por lo tanto tenemos un propósito divino en Dios. Un propósito de vida y un propósito de anhelos grandes del corazón de Dios, porque lo dejamos todo por seguir a Cristo. Fíjate lo que dice aquí. Por eso esta palabra es para ti, hermano. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, te ha enviado a ti. Dile: me ha enviado a mí. Dile a tu hermano: me ha enviado a mí, para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, quiero que pongas mucha atención en este versículo, porque Dios prometió que iba a vendar nuestros corazones con este versículo. A ordenar, repita nuevamente, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Me quiero detener aquí un poco. Fíjate que Dios está mandando que no estés triste. Si vamos a ser pregonadores del evangelio, del reino de Dios, debe de haber en nosotros el gozo de Dios. Dejar ya de quejarnos, dejar ya la pesadez, dejar ya las cenizas. ¿Sabes por qué dice cenizas? Porque era una especie de luto. Cuando moría alguien en el pueblo de Israel, una de sus costumbres era tomar ceniza y ponerse la ceniza en la cabeza y en todo el cuerpo y rasgar sus vestiduras en señal de duelo, en señal de luto. Por eso se llenaban de ceniza. Por eso dice aquí el Señor, dice, a ordenar que los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza. Dios quiere manifestar su gloria y derramar su gloria en cada uno de nosotros en lugar de cenizas. El Hijo de Dios es más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso nosotros nos levantamos en el nombre de Dios, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso en nosotros hay algo diferente y especial, porque hemos confiado en el Todopoderoso. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Deja ya tu luto, deja ya tu aflicción, deja ya el pasado. Dice, óleo de gozo. Óleo de gozo, dice la palabra. El óleo es aceite, hermano, aceite de gozo. En nuestra vida debe haber el gozo del Espíritu Santo. Óleo de gozo en lugar de luto. ¿Manto de qué? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios no nos ha llamado ni nos ha salvado para que estemos con espíritu angustiado. Dios no nos ha llamado eso. Dice, he ordenado. Dios no lo quiere que tomes como una alternativa. Es una orden de parte de Dios. Es una orden de parte de Dios, mi amado hermano. Dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesús. Plantío de Jehová, ¿para gloria de quién? Para gloria de Él. Siempre todo es para gloria de Él. Todas las cosas son para la gloria de Él. Y quiere que nosotros haya esta actitud precisamente para que prediquemos la palabra de Dios, para que vendemos los corazones, porque si no, ¿de qué otra manera? Para que no nos pase como aquello que les platiqué. Ay, estoy enfermo, ay, yo también. Ay, me duele un callo, a mí me duele la pierna completa. Ay, fíjate que a mí me pasó eso, no, yo ando peor. No, es que mira, hermanos, debemos de predicar el evangelio del reino de Dios. Dejar la queja y cambiarlo por alegría. Dejar la angustia, porque entonces la angustia es símbolo de ir contrario a la fe. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Echa ya la angustia afuera en el nombre de Jesús. Fíjate, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 27 o 30. Esta es otra promesa de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué siguieron a Andrés, Felipe, Natanael, Pedro, la mujer samaritana? ¿Por qué escucharon a Jesús? Porque eran ovejas del pastor. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Tú escuchaste la voz de Jesús porque somos sus ovejas.
y le seguimos. Entonces somos ovejas de Dios. Y fíjate lo que Jesús nos da, dice: y yo les doy vida eterna. Y esta es una palabra por la cual nosotros debemos de estar gozosos. Dice: y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes por qué? Porque aunque tus pensamientos sean otros, Dios va a enderezar nuestros pasos. Pero es mejor que Él las enderece con misericordia y verdad para corregir nuestro pecado, y que no sea a través del quebranto, porque Dios al que ama corrige, y que no sea a través del quebranto, mi amado hermano. Yo te recomiendo más la obediencia de Dios, pero nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Vamos al último ejemplo. Viene en la escritura en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, aunque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía, ¿qué?, dominar. Imagínate aquello, era algo tremendo. ¿Dónde vivía este hombre? En los sepulcros, entre los muertos, y de ahí Dios le sacó de entre los muertos. Dice que aún le sujetaban con cadenas. Yo no sé de qué tamaño eran las cadenas, pero imagínate la fuerza de aquel hombre para desmenuzar las cadenas y romper los grillos. Dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y se hería con piedras. Estaba loco, estaba endemoniado. Dice aquí: de día y de noche. Imagínate, pobre hombre. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esto decía Jesús. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué sucedió? Se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, Dios se tocó con muchos necesitados. Aquí vemos esta situación tan terrible de este hombre endemoniado, pero
Pero Jesús tuvo misericordia de él y tenía un propósito. ¿Sabes por qué? Porque sabía que este hombre iba a ir y a hablar de Jesús en su familia, y toda su familia, aquí no lo dice, pero yo estoy seguro que toda su familia vino a Cristo al ver aquel milagro tan grande que Dios había hecho en la vida de aquel hombre. Nosotros estamos llamados a eso, hermano. Nosotros estamos llamados a ser esos misioneros. Aquí Jesús vio al primer misionero, lo envió. Jesús, yo voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Ahora ya estaba vestido en su cabal juicio, ya estaba con Jesús. Y le dijo: no, mejor ve y cuéntale a tu familia las grandes misericordias que Dios ha hecho contigo, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que se nos quede grabado en el corazón. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Todos tenemos un ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la reconciliación. Tú tienes un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros. Voltea a ver a tu hermano y te encargó a ti y a mí. Y si te encargó a ti y a mí, ¿a quién es? A nosotros. La palabra ¿de qué? De la reconciliación. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto a mí se me hace muy tremendo. Dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Hermano, Dios nos llamó y nos limpió con un llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo. Y santo significa apartado para Dios, porque somos como barro en las manos del alfarero. Y si Dios tomó, imagínate que Dios es ese alfarero, hermano. Imagínate que Dios es el alfarero y toma esa masa de barro y la pone para darle forma. Desde que toma esa masa, ya la está escogiendo, ya la está apartando. ¿Para qué? Para hacer una obra de Él. Dios nos escogió, tomó de nosotros y nos está dando forma, pero debemos de dejarnos moldear por el Maestro. Nuestros pensamientos deben de estar en Cristo Jesús. Nuestra vida debe estar en Cristo Jesús, porque Él te llamó con un propósito. No fue una casualidad que tú conocieras de Jesucristo. No fue una casualidad que tú estuvieras el día de hoy escuchando estas palabras, porque Dios quería que tú las escucharas y quería que supieras que eres algo especial para Él, que Él te llamó, que te está formando, que te está dando forma. Y si hay algo que a Él no le agrada, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Lo va a deshacer y va a volver a hacer, porque Él tiene ese poder. Por eso nuestros caminos, hermanos, deben de estar en Cristo Jesús. Yo quiero que mientras oramos, voy a entonar esta alabanza. Gloria a Dios, los hermanos de alabanza. Ponte de pie, vamos a orar.